Yo invito a mis hermanos a abriendo sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén. Pueden sentarse, amén. Amén. Bueno, vemos aquí en el pasaje que leímos las últimas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos antes de partir del cielo a la tierra. Amén. También antes de irse, Jesús le encomendó una misión a ellos, una misión que él dijo que cumplirían cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y esa misión lo podemos ver en el versículo 8 de Hechos capítulo 1, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? Vemos que esa misión que Jesús le dio a sus discípulos fue el serles testigo en todo lugar hasta lo último de la tierra. Amén. Vemos también claro que Jesús, esta misión que le dio a sus discípulos, no solo dio al principio de su ministerio, ni tampoco a mitad de su ministerio, sino ya a finales, cuando ya él partiría hacia el cielo. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús esperó hasta el final para decirle esto? Hay 4 razones por las que Jesús esperó hasta el final para decirle estas cosas a sus discípulos. La primera razón es porque él mismo era el testigo principal en ese tiempo. Todos sabemos de que Jesús vino aquí a la tierra para morir por nuestros pecados, pero también a mostrar a Jesús en toda su plenitud. Él se hizo ejemplo como testigo para que sus discípulos aprendieran cómo ser un verdadero testigo, un testigo fiel. Amén. Y vemos que él se puso como modelo para que cuando llegara el tiempo de sus discípulos, ellos pudieran hacer lo que Jesús hizo. Amén. La segunda razón es porque ellos necesitaban al Espíritu Santo. Jesús les dijo ahí que recibirían poder, de que serían testigos cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Porque Jesús sabía de que no se trataba de algo físico ni con sus fuerzas, sino que se trataba de algo espiritual, de que alguien la acompañara a cumplir esa misión efectivamente. Y esa persona era el Espíritu Santo de Dios. Amén. La tercera razón es que estaban en proceso de formación. Vemos en las Escrituras que Jesús envió a sus discípulos en algunas misiones a predicar en algunas ciudades. Amén. Vemos de que Jesús lo hizo con el propósito de que ellos aprendieran algo en ese proceso, para que les sirviera más adelante al cumplir esta misión que le habían encomendado al final. Y la última y cuarta razón es porque el mensaje central, que era Cristo crucificado, no había ocurrido todavía. Jesús todavía no había muerto por nuestros pecados, y Jesús realmente esperó hasta el final porque
Él lo enviaría a sus discípulos para que predicaran para que predicaran el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre, y ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna por Él. Amén. Y vemos de que al cumplir, se cumplió 3 de esas razones. Faltaba la cuarta, que era que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, ya que Jesús todavía estaba en la tierra. Pero vemos de que después de que Jesús se fue, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Amén. Y ya estuvieron listos para cumplir esa misión. Leemos todo el libro de Hechos, vemos de que la historia de los discípulos, vemos de que cumplieron con efectividad esta misión que Jesús le encomendó que cumplieran ellos. Amén. Vemos también de que esta responsabilidad no solo fue dada a los discípulos, también fue dado a muchas personas que seguían a Jesús en ese tiempo, y aún a personas que se añadían por la predicación de los discípulos. Amén. Y vemos que hoy en día esta responsabilidad sigue todavía sobre nosotros. Amén. Esa responsabilidad de que cada creyente tenemos de ser testigos de Cristo aquí en la tierra. Jesús nos llama y nos sigue llamando de que seamos testigos aquí en la tierra. Amén. Y es por eso que este mensaje lleva como título llamados a ser testigos. Jesús, Dios nos ha llamado a ser testigos de Cristo. Jesús lo encomendó a sus discípulos, pero también esa misión también, a pesar de que se lo dijo solo a sus discípulos, también nos lo dice a nosotros en este tiempo, en que seamos testigos de Él. Amén. Vamos a ver qué es un testigo. Amén. Todos conocemos que un testigo es aquel que habla de un acontecimiento o hecho que vio o escuchó. Amén. Vemos que es así, pero cuando salió de la boca de Jesús de que sus discípulos fueran testigos, vemos que implicaba algo más. No solamente implicaba solo hablar de Él, de lo que vieron, de lo que escucharon, sino que Jesús iba más allá de eso, de ese significado. Amén. Vamos a ver qué implicaba eso. La primera, como ya sabemos, era hablar de lo visto y experimentado con Cristo. Amén. En Hechos 1, versículo 21 al 22, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, que dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos allí de que los discípulos estaban buscando a alguien que ocupara el lugar de Judas, ya que Judas había vendido al Señor y se había, por decirlo así, matado él mismo, y ese lugar quedó vacío. Y los discípulos buscaban ocupar ese lugar, y vemos de que colocaron como condición de que hayan caminado con Jesús y que hayan visto lo que ellos vieron que hizo Jesús. Amén. Vemos que esa condición sigue todavía vigente para nosotros los cristianos, porque para ser verdaderos testigos tenemos que hablar de lo que hemos visto y experimentado con Cristo. Amén. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Si ya no vemos a Jesús visiblemente como los discípulos vieron, ¿cómo podemos hablar de lo que Jesús hace y cómo podemos tener esa experiencia? Amén. A pesar de que no tenemos a Jesús visiblemente, sigue todavía obrando en medio nuestro. Amén. No solamente hablar de lo visto y experimentado con Cristo, se trata también de hablar sobre los milagros que ha hecho en medio de nosotros, sanidades, liberaciones,
aún personas que han venido a Cristo, podemos hablar de que Jesús sigue obrando en medio nuestro, aún con nuestra propia vida, de que ya no somos los mismos, de que el Espíritu Santo nos ha transformado, de que recibimos el perdón que no merecíamos de Dios, amén. Y de eso podemos hablar, podemos testificar de que Jesús realmente vive, amén. Y alguien dijo esto: no podemos ser testigos de lo que no conocemos, amén. Y es la verdad. Si no conocemos a Cristo, no podemos hablar de Él. Porque ¿cómo convenceremos a alguien de que Cristo es real cuando nosotros no lo hemos sentido real dentro de nosotros, amén? Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Pablo, amén. Pablo, cuando iba camino a Damasco a perseguir, a seguir persiguiendo a los creyentes, amén, vemos de que tuvo un encuentro con Jesús. Vemos de que allí Jesús habló con Pablo y vemos de que allí en Pablo ocurrió una transformación a través de ese encuentro. Vemos de que Pablo ya no tenía el mismo pensamiento de antes, sino el hacer lo que Jesús le había pedido, amén. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 11 al 15. Y dice, amén. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, amén. Vemos allí la transformación de Pablo, amén. Y vemos de que Dios le habla a Ananías, diciendo que fuera a donde estaba Pablo, para que pusiera las manos, para que orara por él y sus ojos fueran abiertos y fuera lleno del Espíritu Santo. Pero vemos de que Ananías se negó a hacerlo porque conocía lo que había hecho Pablo, amén, en medio de ellos. Pero vemos de que Jesús, Dios lo corrigió, diciéndole de que ya él había, en pocas palabras, de que ya él había hecho una transformación en Pablo, de que ya Pablo no era el mismo y de que él había escogido como un instrumento suyo para llevar su palabra, para hacerle testigo. Para ser el testigo entre los gentiles, entre los reyes y aún entre los hijos de Israel, amén. Y vemos a Pablo como ejemplo allí, amén, de que debemos primero conocer a Cristo para poder hablar, para poder testificar de que Él es real y de que vive por los siglos de los siglos, amén. Pero ¿cómo podemos conocer a Cristo, amén? Pues existen muchas maneras, pero yo les traje dos que para mí, para mí son importantes. Una de esas es la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Como lo dije, un medio para conocer a Cristo es a través de la palabra de Dios, porque vemos de que Dios usó a hombres, amén, para escribir esta palabra que hoy en día tenemos, amén, y que nos habla de cómo Cristo actuó, de cómo Cristo mostraba a Dios a través de su vida, de cómo Él se hizo humano para darnos algo que no merecíamos, que era el perdón de nuestros pecados, amén. Y esta es la palabra de Dios, siempre ha sido como el medio principal en la cual podemos conocer a Cristo, amén. También el segundo es el Espíritu Santo, en la cual podemos encontrarlo en Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 16, en la que dice, capítulo 26, Juan 15, capítulo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vemos de que el Espíritu Santo sería enviado a la tierra para enseñarnos lo que Jesús nos enseñó, para enseñarnos acerca de Cristo, a ser más como Él, amén, para así reflejarlo en nuestra vida, amén. Yo elegí como estos dos medios en los cuales podemos conocer a Cristo, pero también existe que también en la oración podemos conocer a Cristo, aún a través de los ayunos y etcétera, amén. Hay muchos, amén. Y el hablar de Cristo, al saber de esto, el hablar de Cristo no solo se trata de saber información acerca de Él, sino en una verdadera transformación en nosotros, amén. No solamente como saberse la palabra al derecho y al revés, sino también de que la palabra nos transforme a nosotros, amén. Y esa transformación nos lleva a hablar como genuinamente o verdaderamente de Cristo, amén. De que la persona al oírnos salga convencida de que hay un Dios real allí en el cielo, amén. De que Cristo nos transformó verdaderamente a nosotros, amén. El segundo punto de que cuando Jesús le dijo de que serían testigos, implica también el dar testimonio con la vida y con las palabras, como lo dijimos anteriormente, amén. Podemos encontrar en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vemos en este pasaje que leímos sobre que Jesús nos llama a nosotros como la luz del mundo. Amén. Y que esa luz son nuestras obras, amén, de que la gente del mundo vea de que no solamente como creyentes solo hablamos de Cristo, sino que vivimos como Cristo, amén. Vivimos imitándolo a Él. Y allí, como dice en el pasaje, de que cuando vean nuestras obras, al ver eso glorifiquen al Padre que está en los cielos, amén. Dios no solo quiere que mostremos a Cristo con nuestras palabras, sino que con las acciones, porque a través de las acciones demostramos de que lo que decimos es verdad.
Esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Vemos de que allí Santiago nos dice de que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, las acciones demuestran de que lo que decimos es verdad. Amén. Así como nuestra fe se confirma con nuestras obras, así las palabras se confirman con nuestras acciones. Un ejemplo lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 16. Hechos capítulo 9, versículo 26. 26. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. Y bueno, sigue diciendo, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saúl había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Vemos allí un claro ejemplo de que nadie le creía a Pablo, a pesar de que hablaba de Cristo, nadie estaba convencido de que era un verdadero discípulo de Dios. Pero vemos de que cuando Bernabé lo tomó de la mano y le contó todo lo que Saulo había hecho Pablo, amén, de todas las acciones que había hecho por el reino de los cielos, amén, empezaron a creer en él, amén, empezaron a convencerse de que Dios realmente lo había transformado, amén, y eso es lo que nos pide Dios, amén. Dios nos pide si Dios nos pide santidad, debemos vivir en santidad, amén, demostrar de que somos santos, amén. Si hablamos de eso, debemos andar como sale de nuestra boca, amén, porque si no, si hablamos de eso y hacemos lo contrario, podemos, por decirlo así, manchar el nombre de Dios, de Cristo, amén. Y eso no es lo que quiere que nosotros como creyentes Cristo nos vea haciendo así, amén. Romanos 2, capítulo 29. Romanos 2, capítulo 29, dice: Así que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual también nosotros somos. Romanos 2, versículo 24, que dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre la gente por causa de vosotros, amén. Vemos allí de que Pablo le reclamaba a aquellos judíos religiosos que decían de que sabían la ley, de que hablaban de Dios, pero vemos que no vivían conforme a lo que hablaban, amén. No vivían conforme a lo que decían, y por eso Pablo decía de que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por ellos, porque no
no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos de que tomaban a Dios como burla, tomaban a Dios como si fuera como juego, pero por eso Pablo les dice esta palabra fuerte a ellos, amén. Por eso Dios en Isaías, a través de Isaías 43:10 los llama, a través de Isaías le dice: este labio me honra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, amén. Y Dios le reclamaba esto al pueblo de Israel porque Dios en Isaías 43:10 los llama testigos a ellos, ya que en ese tiempo ellos eran los únicos de que Dios tenía una relación con ellos, y Dios quería de que su pueblo le mostrara, lo mostrara a Él, para que los pueblos que estuvieran alrededor de Él glorificaran su nombre, amén, temieran a su nombre. Pero vemos de que el pueblo de Israel no lo hacía así, de esa manera, amén. Y era por eso de que Pablo les dice fuertemente de que por causa de ellos el nombre de Dios era blasfemado, amén. Y vemos de que en toda la Biblia vemos a muchos testigos de que no solamente hablaron de Cristo, sino también mostraron a través de sus acciones a Cristo, amén. Uno de esos fue Abraham, que mostró a Dios testigo a través de su fe, amén. Y vemos de que naciones lo reconocían, de que él caminaba con Dios. También a José mostró a Dios como testigo a través de su obediencia, porque vemos de que Faraón cada vez que lo veía sabía de que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía prosperaba, amén. También vemos a Josué, que a través de su esfuerzo y su valentía mostró a Dios, amén, como testigo, ya que mostraba a los pueblos a través de sus acciones de que Dios era fiel en cumplir sus promesas. También vemos a Daniel, que a través de su fidelidad mostró a Dios como testigos, ya que Nabucodonosor, cada vez que se encontraba con Daniel, reconocía de que él tenía un espíritu superior al de los magos y a los magos y a los adivinos, amén. Vemos de que Nabucodonosor siempre reconocía eso. También encontramos a Moisés, a través de negarse a vivir en un palacio lleno de riqueza y todo eso. Vemos ahí también de que él fue testigo de Dios, y de que él se negó a esos deseos temporales, de que sí, prefirió ser vituperado siguiendo a Cristo, de que disfrutar de aquellos deleites allá con la hija de Faraón, amén. Y cada una de sus acciones causó un impacto en la vida de alguien, y ese alguien reconoció la gloria de Dios, amén. Y eso Dios nos los exige, amén, de que no solamente hablemos de Él, sino también que vivamos conforme a lo que hablamos, porque a través de nuestras acciones, como lo vimos en Mateo, a través de nuestras obras, los hombres glorifican a Dios al ver lo que hacemos, amén. Por tercero, tenemos de que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que debían ser testigos, implicaba también en serles testigos aún en frente a la oposición, amén. Vemos de que la oposición se trata de persecuciones, de problemas, aún de necesidades, pero la oposición también se refiere a otra cosa, amén, algo más allá. La palabra testigo en griego se escribe martis, de ahí sacaron la palabra que es martir, que significa aquella persona que muere por Cristo, amén, por defender el testimonio de Cristo, amén. Y en la Escritura vemos muchos testigos de que a pesar de aquellas oposiciones nunca negaron a Cristo, siempre mostraron a Cristo a través, amén, de ellos, amén. Uno de esos es los discípulos, ya que fueron perseguidos, pero también vemos de que al final murieron por Cristo, amén, defendiendo su fe, defendiendo
de que lo que decían no era mentira, sino era la verdad, amén, de que Cristo vive y reina, amén. También vemos a la iglesia de Esmirna, que lo podemos encontrar en Apocalipsis, ya que ellos también atravesaron por tribulaciones, pasaron por momentos así difíciles, pero ellos se mantuvieron firmes allí, demostrando de que Cristo es la razón de sus vidas, amén. También tenemos a Esteban, que fue como el primer muerto por Cristo en la Biblia, amén. Pero vemos de que Esteban, a pesar de que lo apedreaban, dice que vio los cielos abiertos y vio a Dios y a Jesús a la diestra del Padre, amén. Vemos de que aún a pesar de que lo apedreaban, no dejó de hablar de Cristo. Siempre Cristo estuvo en su boca aún hasta su muerte, amén. Y Dios a muchos de sus testigos en las Escrituras atravesaron esos momentos difíciles, amén. Pero vemos de que algunos Dios les pidió como un nivel más avanzado, que era de que debían demostrar de ser testigos de Cristo a través de su muerte. Podemos encontrar un ejemplo en Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 18 al 22, amén. Amén, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro y lo que le seguía, y vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, y el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Vemos allí un claro ejemplo de que Jesús le dijo a Pedro de que él lo glorificaría a través de su muerte. Amén. Jesús le declaró enseguida de que Pablo moriría por Cristo. Pero vemos de que cuando se refiere a Juan, no se refiere de esa misma manera, sino de que él moriría de forma natural, amén. Porque vemos de que fuentes cristianas confirman de que Juan fue el único discípulo que no murió, que no lo asesinaron, amén, sino de que él murió de forma natural ahí, preso en Patmos, si no estoy mal. Y vemos de que Dios no nos llama a todo el mundo a demostrar, a ser testigo a través de nuestra muerte, sino algunos de que Él ha elegido, amén. Pero siempre debemos estar dispuestos a morir por Cristo, amén. Siempre debemos estar allí dispuestos para eso, amén. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Versículo 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Vemos allí en Apocalipsis de que aquellos almas de que habían muerto por Cristo, dice que clamaron
a Dios. Y dice de que Dios dice que esperaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de los que habían de ser muertos por él. Amén. Otro claro ejemplo de que a Dios llama a unos cuantos. Amén. Dios elige aquellas personas que están dispuestas a morir por Cristo. Amén. Vemos de que a pesar de que Dios no nos llame de esa manera, también Dios nos exige a pesar de las persecuciones, los problemas y todas aquellas necesidades, estemos siempre firmes en mostrar a Cristo a pesar de todo eso. Amén. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 al 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Esto allí se refiere a que violencia se refiere a que a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que atraviesen, esas personas siguen firmes. A pesar de todo, esas personas dicen: cueste lo que cueste, seguir a Dios. Cueste lo que cueste, estoy dispuesto a que Cristo se glorifique a través de mí. Amén. Pero vemos de que muchos creyentes no nos preocupamos por ser testigos de Cristo, sino que nos enfocamos en otras cosas, en muchas cosas, pero no nos enfocamos en lo que verdaderamente debemos enfocarnos, en ser testigos de Cristo. Amén. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, donde leímos: los discípulos se le acercaron a Jesús diciéndole: Señor, Maestro, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Pero vemos de que Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Y le dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vemos de que los discípulos se preocupaban por cuándo el reino de Israel se restauraría. Amén. Pero vemos que Jesús, en otras palabras, le dijo: no se preocupen por eso. No les toca a vosotros esto. Déjenselo a Dios. Ustedes preocúpense por lo que yo ahora les estoy mandando. Hacerme testigos aquí en la tierra. Amén. A mostrarme a mí en todo lugar. Amén. Y eso es una responsabilidad de que debemos cumplir como cristianos. Es algo de que Dios nos exige. Amén. Como cristianos. Amén. Si no hacemos esto, pues estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Amén. Y todo aquel que sigue verdaderamente a Dios, está dispuesto a agradar a Dios, cueste lo que cueste. Amén. Vamos a leer para terminar 1 Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, ¿no? Que dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Y dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y por último, vamos a 1 Juan. 1 Juan capítulo 2, versículo 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Vemos que todo lo dicho en este mensaje se resume en una sola cosa. Estos 3 versículos que leímos tienen algo en común. Y lo común es de que imitar a Cristo.
de seguir los pasos de Cristo. Amén. Y todo lo dicho de este mensaje se resume en una sola cosa: imitar a Cristo. Amén. Que así como Jesús anduvo, así debemos andar nosotros. Amén. Por eso en Apocalipsis 1:5 llama a Jesucristo como el testigo fiel. Ese testigo de que a pesar de lo que atravesó, a pesar de las burlas, a pesar de los golpes, a pesar de que moriría, no se negó, no negó la verdad de que Cristo, de que Dios el Padre era la verdad, era la vida. Amén. Y alguien dijo esto ya para terminar, esta frase: Cristo es el modelo y nosotros somos los imitadores. Amén. Cristo es el modelo de nosotros, por eso cada día debemos aprender más de Él para ser, si hacemos lo que Cristo hizo, pues agradamos a Dios. Amén. Y bueno, hermano, esta es la palabra que Dios me dio para el día de hoy. Amén. Espero que